Tuvimos este problema en Bolivia cuando uno de nuestros pastores jóvenes comenzó a inclinarse en esa dirección. Decidimos estudiarlo con todo nuestro personal. Y llegamos a la conclusión de que hay muchas pruebas en la Biblia y en el espíritu de profecía de que el Espíritu Santo es una persona. Amén, amén. Pero hay veces que solo se refiere al Padre y al Hijo. Y algunas personas creen que eso significa que no hay Espíritu Santo. Pero aunque Dios no ha definido claramente todos los problemas con el Espíritu Santo, Decidimos dejar eso para la eternidad. Y pediremos a Jesús que responda algunas preguntas que no podemos responder ahora mismo. pero hay evidencia clara de que el Espíritu Santo es una persona. Y tomamos esa posición y no vamos a discutir sobre eso, simplemente esa es nuestra posición, eso es lo que enseñamos, eso es lo que creemos. Y si hay algunas cosas que no entendemos, no nos vamos a enfocar en los mensajes de los 3 ángeles y dejaremos que Jesús responda a eso cuando vengas. Muy bien, amén. Hola hermanos, que tengan un recontra hiper mega saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón Aritmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oremos hoy a nuestro Padre eterno. Padre amado, no permitas jamás que tu pueblo amado caiga en la angustia y en el desespero, sino que luchemos para derrotar para siempre el pecado, porque no hay otro objetivo mayor que ese. Y si alguien tiene otro objetivo mayor que ese, sabemos que esa persona no es nuestro hermano. En nombre de Jesús, amén. Así es, hermanos, es un punto contundente, ¿verdad? Si nosotros conocemos a un hermano que pertenece a nuestra congregación, al ministerio de Cusatón Aritmon, pero ese hermano pareciera tener objetivos distintos y para él mayores que este objetivo que nosotros nos hemos trazado, entonces sabemos que esa persona no es nuestro hermano, porque claro, hay que trabajar por el pan de cada día, pero no hay mayor objetivo que el de ponerle fin al pecado. Entonces, cualquier otra queja, dolor, debe estar como opacado, disminuido por este objetivo superior. En este caso, tal vez por no guardar correctamente la palabra de Dios en el pasado, hemos sufrido, hemos recibido traiciones, enfermedades, golpes, dolores y aún estamos bajo un yugo del que no podemos desligarnos, producto de errores pasados, porque nosotros mismos además nos lo echamos encima antes de conocer la palabra de Dios, ¿verdad, hermanos? Y ahora, la realidad es que todo eso lo ocasionó el pecado, pero todas esas situaciones y esas cargas pasan a un segundo plano, porque ahora nuestra mente está 100% enfocada en meditar y reflexionar diariamente, tanto en la ley de Dios como en los pecados que aún no hemos vencido y que debemos trabajar para no volverlos a cometer nunca más. Porque si hay algo que no solo nos despoja de la vida eterna, sino que también hace que nuestra vida en el tiempo presente sea difícil, es el pecado. Nosotros entonces no tenemos ningún otro enemigo, ni dificultad, ni problema mayor que que el pecado. ¿Verdad, hermanos? Es nuestro gran enemigo.
Pero si nosotros aún somos como niños que no entendemos el mundo espiritual, entonces nos tocará volver a ver los videos de Cusatón de principio a fin hasta que nuestra mente pueda entender cuál es el verdadero problema que tenemos. Porque si hay un problema grave, de nuevo repito, el mayor problema que tenemos es el pecado. Y es el problema que tenemos que solucionar hoy, en estos momentos. Derrotar el pecado para siempre. Y entonces esa debe ser nuestra única queja o lamento, ¿verdad? Y si hay alguien que se queja de otra cosa continuamente, de forma repetitiva, que se lamenta por tal o cual situación distinta a derrotar el pecado, esa persona no es nuestro hermano, estamos ante un pagano. Porque esa persona además nos desvía de nuestro objetivo real, de el objetivo primordial, que es el de derrotar el pecado. Cuando tenemos que escuchar sus continuas quejas de que no tiene empleo, de que esto o que aquello, que no se aguanta a su esposa o a su esposo, que está triste, que está deprimido, que está ansioso, esa persona nos desvía del problema real. Y el problema que nosotros tenemos es un grave problema. Y es el problema de derrotar al pecado. Es un problema que tenemos que solucionar en esta vida. Y que la mayoría de seres humanos no quieren solucionarlo. Y muchos creen que esto es un asunto así como me arrepiento antes de morir y ya estuvo. Sabemos que para Dios eso es hipocresía. Leamos en Lucas capítulo 12, versículo 19 al 22. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Muchas personas dirán, yo no soy como ese rico que tiene tantos tesoros porque yo soy pobre. Y lo que es como una paradoja es que el 99% de los pobres piensan y actúan exactamente igual que ese rico. Era un hombre que no sabía que tenía un grave problema. Su tiempo de intercesión estaba por finalizar, mientras él con su ingenio se dedicó a resolver los problemas del mundo de los negocios, al punto que llegó un día en que los logró resolver todos y se hizo rico, y peor aún, pensó que esto era como una bendición de Dios, pero él se había olvidado de resolver el gran problema, el problema más tremendo que tienen todos los seres humanos, que es el pecado. Y cuando él creía que se disponía a entrar en un periodo de reposo, de paz y tranquilidad, ese mismo día sería despojado de su reposo eterno. Y es curioso, ¿verdad? La mayoría de seres humanos piensan que serán felices cuando tengan mucho dinero, o cuando tengan una excelente salud, o cuando tal vez hayan resuelto tal o cual problema familiar, etcétera, etcétera. Y ya vemos que a la final, cuando nos ocupamos constantemente en estos problemas del diario vivir, descuidamos el asunto mayor, que es derrotar el pecado. Jesús advirtió de esto muchas veces. Y para muchos cristianos que practican el nocivo y fatídico evangelio de la prosperidad, ellos piensan que Dios viene a darles riqueza y dinero, pero ya vemos que este hombre tenía riqueza y dinero, pero no sabía cuál era su verdadero problema. Y es lo que le ocurre al 99% de pobres y también de ricos en este mundo. Tú estás enfocado en lo que no tiene importancia, y la mayoría de personas tienen el mismo problema. Resulta que mientras tú no has derrotado el pecado, el tiempo se te acaba. Tu periodo de intercesión llega a su fin y luego mueres. O tal vez sigas viviendo sin saber que ya la decisión en el cielo ha sido tomada
y que has quedado por fuera de la salvación eterna. Así que si estamos rodeados de personas que son quejetas, que todo el día andan lamentándose de lo uno o de lo otro, o que andan todo el día enfocado en otros objetivos distintos al nuestro, no podemos estar cerca de esas personas por mucho tiempo, porque nos desplazan de nuestro verdadero objetivo. Y en ese caso, nos hacen olvidar el verdadero problema que tenemos, que es el de derrotar el pecado. Entonces estamos rodeados de niños que continuamente están buscando a su mamá nodriza para que los amamante. De esa manera ellos estarán felices, sin saber que hoy vienen por ellos. Mientras tanto, no quieren asumir el control de aquello que es verdaderamente importante, y es derrotar el pecado. Entonces, si tú también estás sin empleo, estás enfermo, estás solitario, o qué sé yo, tantos de los miles de problemas de los que alguien pudiera pensar que es un problema, cuando resulta que no son problemas, es la vida diaria. Es lo que siempre vamos a tener que lidiar día a día y nunca se va a acabar. Pero hay un problema que sí tenemos que derrotar y acabar, y que sí lo podemos derrotar, y es el problema del pecado. Es el único problema que no tenemos por qué tenerlo día a día. Y si no lo derrotamos, pues llegará el día en que Él nos derrote por completo a nosotros. No es algo de locos, hermanos. Entonces, tenemos que, de alguna manera, alejarnos de aquellas personas que a toda hora se andan quejando por esas pequeñeces que antes tal vez para nosotros eran grandes problemas, pero que ahora pasan a un segundo plano. Es como si ya no tuvieran tanta importancia, porque ahora sabemos que hay un problema mucho más grande y superior, y es el problema del pecado. Antes pensábamos que no podíamos solucionarlo, que no podíamos derrotarlo. Ahora, Ecusatón Aritmon ha revelado que el pecado sí puede ser derrotado, que Jesús te va a ayudar a derrotarlo y que puedes lograr la victoria sobre el pecado. Y no hay mayor victoria que esa. No hay ningún logro mayor que ese. Podrás mencionar a personas que han cruzado el Atlántico nadando, a personas que han logrado llegar a ser presidentes de una nación, pero esas personas no lograron derrotar el pecado. Y yo te mostraré a un hombre humilde que tal vez nadie escuchó de él, pero logró derrotar el pecado. Y ese hombre tendrá la vida eterna, la corona de la victoria. Hermanos amados, entonces estemos apercibidos, ¿verdad? Porque a veces los demonios buscan distraernos de lo verdaderamente importante, inclusive con las personas que nos rodean. Mucho cuidado, hermanos, porque de repente se nos va pasando el tiempo. Y ahora, miremos lo que pasa aquí, cuando también tenemos a líderes religiosos que nos inducen a cometer pecado, sobre todo el grave pecado de la idolatría, uno de los pecados más graves, que Dios lo compara con la fornicación. El pecado de la idolatría es un pecado que se comete también en el cuerpo, y es un pecado que es abominable a Dios. Y en este caso hay una grave idolatría en el 99% de los cristianos, y es la idolatría de haberse inventado un tercer Dios, al que ellos han llamado Espíritu Santo, y le han dado vida, y le han dado identidad, le han dado personería jurídica, y ahora para ellos es un Dios que merece adoración. Sin embargo, ese Dios no aparece en la Biblia. De repente a este gran pastor llamado David Gates,
que es un pastor adventista bastante multimillonario. Yo diría que es un gran oligarca, un hombre que se pasea fabulosamente por las naciones, inclusive no solo de Sudamérica, sino de Asia, libre y tranquilamente creando canales de televisión, algo que nosotros sabemos que es bastante extraño con toda la censura que hay hoy en día. De repente parece bastante curioso que este hombre adventista se desplace así de fácil entre las naciones, pero sobre todo su gran riqueza, ¿verdad? Un señor dueño de aviones, de canales de televisión, y parece que tiene muchas haciendas en Bolivia, en Guyana, en Asia, no sé dónde más, pero es de locos, ¿verdad, hermanos? En este caso, nosotros estamos exponiendo a este pastor adventista que induce a su rebaño a cometer idolatría y por tanto a cometer pecado. Miremos cómo este señor manifiesta una lengua bifurcada, que para quienes no conocen el término, una persona que tiene lengua bifurcada es alguien que emite un comentario con dos premisas que se contradicen al mismo tiempo. Los psicólogos lo llamarían comportamiento ambivalente o disonancia cognitiva, pero Ecusatón lo llama lengua bifurcada. Y para mí es un título mucho más claro, ¿verdad? Porque es una lengua que emite dos premisas sobre una misma cuestión, pero totalmente opuestas, algo que es como bizarro. Entonces a este señor David Gates le hacen una pregunta bastante clara. El que le hace la pregunta no muestra lengua bifurcada, por lo menos mientras hace la pregunta. Es una pregunta certera. Y él le pregunta, ¿es el Espíritu Santo un ser distinto o es el Espíritu de Dios? Y es una pregunta bastante clara y directa, sin ambigüedades de ningún tipo, ¿verdad? Aquí no hay comportamiento ambivalente, es bastante certera. ¿Es el Espíritu Santo un ser distinto o es el Espíritu de Dios? Muy claro. De manera que la respuesta de este pastor oligarca adventista debería ser igual de clara y contundente. Sin embargo, David Gates, al responder, emite dos premisas sobre la misma cuestión, pero una se contradice con la otra. Miremos. Primero, el Señor dice que hay muchas pruebas en la Biblia y en los libros de Ellen G. White de que el Espíritu Santo sí es una persona o un tercer Dios. Lo curioso, sin embargo, es que David Gates no tiene ni un solo video en sus canales de YouTube donde mencione todas las supuestas pruebas de que, según él, sí declaran que el Espíritu Santo es una persona o un tercer Dios. Pero luego dice el señor David Gates en su misma frase que Dios, sin embargo, no ha definido claramente el tema y que por tal motivo, pues dice el señor Gates que la pregunta no puede resolverse. Miremos esta contradicción tan enloquecida, hermanos, donde este pastor oligarca dice que sí hay muchísimas pruebas en la Biblia que sustentan que el Espíritu Santo sí es una tercera persona, pero al mismo tiempo dice que Dios no ha dejado claro el asunto. Recontra megaplop. Así que estamos ante la muestra clara de una lengua bifurcada. Luego de que este pastor ha emitido dos premisas falsas, luego concluye, como si fuera posible emitir una conclusión después de haber dicho dos premisas contradictorias, que en efecto sí hay evidencia clara de que el Espíritu Santo es una persona. Hiper, mega, recontra, plop. Y luego el Señor remata en un tono un poco radicalizado que esa es la posición de la iglesia adventista y que no se va a discutir más sobre el tema, y doble plop. Ay, hermanos. Entonces,
La mejor manera de reconocer la posesión demoníaca es detectando el lenguaje bifurcado, donde una persona se contradice claramente, sin embargo, termina sacando una conclusión de esa contradicción, lo cual es totalmente bizarro. Tú no puedes jamás sacar una conclusión de un enunciado que es contradictorio, porque hay un error, hay disonancia cognitiva en el enunciado, hay un problema psicológico ahí y no puedes seguir adelante con tu pensamiento hasta que no resuelvas la contradicción que tienes en tu enunciado. Y de esta disonancia cognitiva sufren la mayoría de políticos, o yo diría, ellos son expertos en este asunto de usar la disonancia cognitiva. La mayoría de personas no se dan ni cuenta cuando sobre ellos es usada esta arma, porque también puede ser usada como arma psicológica, cuando se usa la disonancia cognitiva para someter a una persona a la confusión y luego inducirla a que acepte una conclusión falsa. De manera que esa persona queda como patinando ahí en su cerebro porque no pudo entender el primer enunciado y luego ya está lidiando con la conclusión y a la final termina aceptándola porque viene de una persona honorable, supuestamente. Es algo que hacen mucho los políticos. Hoy en día, actualmente, lo están haciendo usando, por ejemplo, la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos para justificar la unión de Iglesia y Estado, lo cual es bastante curioso. Miremos entonces el primer enunciado, que es totalmente contundente y absoluto. Es un enunciado negativo. Entonces dice la primera enmienda: el Congreso no hará ley alguna respecto al establecimiento de una religión o prohibir el ejercicio de la misma o que coarte la libertad de religión o de prensa, ¿verdad? Entonces es una premisa muy contundente y negativa que luego no puede seguirle una premisa positiva, porque entonces habría una contradicción. La primera enmienda es negativa y prohibitiva. Punto. No se puede unir la Iglesia y el Estado. Es así de simple, así de básico y no hay más para dónde agarrar, ¿verdad? Pero el político luego dice que eso no era lo que se quería decir, que lo que se quería decir es que sí se pueden pasar leyes para unir a la Iglesia y al Estado, pero a nivel regional, pero no a nivel federal, es decir, a nivel nacional. Y entonces ahí vemos una contradicción, porque la primera enmienda es bastante contundente en establecer algo que es absoluto. Es decir, de ninguna manera aquí se hace la aclaración de que esto solo aplica para una ley nacional y que no aplica para una ley regional. Con todo y eso, el mismo enunciado de decir que a nivel regional sí se puede unir la Iglesia y el Estado es absurdo, porque la región hace parte de la nación. Y si se ha pasado una ley nacional que impide que se una la Iglesia y al Estado, tampoco se puede pasar una ley regional que busque unir la Iglesia y el Estado. Sin embargo, este es el argumento que actualmente está usando el vicepresidente J.D. Vance para tratar de justificar que ciertos estados de Estados Unidos sí puedan emitir leyes religiosas y que sí puedan adoptar la religión católica como religión de Estado y obligar a todo el resto de sus habitantes a obedecer los dogmas del Papa de Roma. Miremos entonces que hay una contradicción rotunda en el comentario del vicepresidente J.D. Vance cuando contradice la primera enmienda, que es bastante clara, y luego concluye de que en efecto a nivel regional sí se puede establecer una ley religiosa. Y ahí tenemos, es lenguaje bifurcado. Ya sabemos que esto para nada es algo bueno, que hay detrás energías muy negativas
y esto ya sabemos que tiene el objetivo de establecer de nuevo en Estados Unidos otro decreto religioso, como ya lo vimos en el 2020, pero ahora seguramente será la adoración a la Trinidad o la adoración al reposo en domingo. Plop. De manera que podemos concluir que una proposición o premisa o enunciado no puede ser verdadero y falso al mismo tiempo y bajo el mismo respecto, ¿verdad? Es decir, es como absurdo que tú digas hoy va a llover y luego digas no, hoy no va a llover y concluyas que hoy va a llover. Es bastante absurdo. Y sin embargo, esto es lo que estamos viendo en estos líderes, tanto religiosos como en líderes políticos. Tremendo. Y otro punto curioso en este señor David Gates es su lenguaje corporal. Específicamente cuando le hacen la pregunta, nosotros vemos esa postura que él tiene, que nos revela a una persona con una gran carga de culpa. Miremos sus manos metidas en los bolsillos, sus hombros inclinados al frente, su pecho hundido, su cabeza agachada por completo. Todo es señal de un hombre con una gran carga de culpa. Ojalá que el señor Gates se arrepienta, o por lo menos que deje de hablar en lenguaje bifurcado, ¿verdad, hermanos? Recordemos que Jesús advirtió sobre el lenguaje bifurcado. Leamos en Mateo capítulo 5, versículo 37. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Miremos qué contundentes son las palabras de nuestro Señor Jesús y qué importancia tiene ponerlas en práctica en nuestra vida. Porque además nos permite reconocer a quienes están a nuestro alrededor y quieren engañarnos, quieren usar la disonancia cognitiva con nosotros como un arma psicológica para llevarnos a confusión. Esto ocurre mucho en los negocios, las personas no se dan cuenta que se está usando en contra de ellos la disonancia cognitiva y luego van y se afilian o se unen con otras personas sin darse cuenta que están siendo atacados psicológicamente. En este caso, miremos lo valioso de que nosotros tengamos en nuestro corazón y en nuestra mente las enseñanzas de Jesús. Nos previenen de tantos errores, hermanos. Nos previenen de tantas desgracias, porque nos ayudan a reconocer a personas que no vienen con buenas intenciones. Parece mentira que este pastor pues cayera en este error, sobre todo cuando tú esperas que un pastor venga con buenas intenciones, pero Jesús es bastante contundente al decirnos esto de mal procede. Y básicamente nosotros podemos ver a este señor David Gates con la cabeza agachada, sus manos en los bolsillos, preparándose para engañar a su iglesia al decirle que esta tercera persona o tercer Dios, esta tercera deidad que se ha inventado el catolicismo y el cristianismo, en realidad existe cuando no puede ser encontrada en la Biblia por ningún lado. Y uno esperaría de este señor Gates que si va a decir sí, que diga sí, y si va a decir no, que diga no, pero que no haga las dos cosas al mismo tiempo y en una misma oración. ¡Plop! Y que entonces, si él va a decir que sí, que creemos en la tercera persona de la Trinidad por dogma de fe, aunque no lo podamos comprobar con la Biblia, pero igual lo vamos a creer. Está bien, ¿verdad? Pues él lo ha dicho, aunque no es cierto, pero tal vez puede que sea sincero en el error en el que está. Luego también pudiera decir, no puedo creer en la tercera persona de la Trinidad, porque en efecto he tratado de buscarlo en la Biblia y no he visto por ningún lado que exista un tercer Dios o una tercera persona
de esta supuesta deidad. Y entonces ahí sí se cumplen las palabras de Jesús. Si es sí, es sí, y si es no, es no. Y luego uno sí puede lidiar con una persona que uno ve que está honestamente engañada. Pero si vienes contra mí con tus armas psicológicas de disonancia cognitiva, lo lamento, compadre David Gates, pero te voy a exponer, te voy a revelar como un falso profeta, un falso pastor, que vienes vestido de oveja, pero en realidad eres un lobo devorador, así como hiciste con la crisis del 2020, del 666, cuando estuviste muy callado mientras la crisis se estaba presentando, pero luego cuando la crisis ya pasó, ahí sí saliste a decir en lo que pensabas, cuando para muchos que te seguían fue muy tarde, porque ya tenían el 666, recontra plop. Entonces, hermanos, es importante que aprendamos a discernir lo que sale de la boca de las personas. Por ejemplo, si tú estás en el mundo de los negocios, de repente tienes que hablar con paganos o impíos. Tienes que andarte con mucho cuidado porque es certero que de ellos va a salir la lengua bifurcada. Es decir, aquí no estamos en algo así como que de pronto puede que salga o de pronto no. No. Es totalmente certero que cuando tú estés lidiando con un pagano o impío o con uno de estos cristianos en apostasía, de ellos viene lengua bifurcada. Lo puedes escribir y lo puedes enmarcar en tu cuarto y puedes esperar hasta que un día te lancen este tipo de enunciados con disonancia cognitiva. Tal vez tú no te des cuenta porque ellos lo dicen muy rápido, ¿verdad? Esta persona dijo esto de ti, sin embargo, a mí no me consta que lo dijo. ¿Qué es eso, verdad, hermanos? ¿Cómo estás diciendo entonces que esa persona dijo eso de ti si luego no te consta que lo dijo? Entonces, usan estas formas de comunicarse muy rápidas que si tú no estás poniendo atención, porque te estás enfocando en que primero te dijeron que alguien está hablando mal de ti y eso te causa un poco de molestia, y te causa un poco de rabia porque alguien está hablando mal de ti y otro te lo está revelando. Mira, tal persona dijo esto muy malo de ti, y tú te enfocas en que alguien o esa otra persona ha dicho algo muy malo de ti y luego no escuchaste lo segundo que dice este ser o esta persona, que es: a mí no me consta que esa persona lo haya dicho. Entonces, si no te consta, ¿por qué me estás diciendo que esa otra persona dijo algo malo de mí? Si a la final no te consta, ¿verdad, hermanos? Es de locos. Entonces, en cuanto a este supuesto tercer Dios trinitario, las palabras de Jesús aquí son contundentes, hermanos. Es decir, uno no puede ni siquiera detenerse a preguntarse qué pasa con las personas, por qué creen en este tercer Dios, porque no hay ninguna explicación más de que son idólatras. No hay ninguna otra explicación. Esta gente busca excusas para su idolatría porque es la única manera de que ellos puedan estar en pecado sin tener que arrepentirse. Ese es todo el meollo del asunto, ¿verdad, hermanos? Porque ellos no van a tratar de vencer el pecado hasta que no tengan la tal unción de este tercer Dios, ¿verdad? Y de esa manera no se arrepienten, porque no tienen una sensación interna. Yo no siento nada, Ecusatón, estoy esperando esta unción de este tercer Dios y luego yo me arrepentiré. Plop. Leamos en Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Oh, no, hermanos, a ver, ¿dónde está el tercer Dios? ¿Verdad, hermanos? ¿Dónde está? Y yo veo a este señor David Gates con su cabeza agachada, su pecho hundido, sus manos en sus bolsillos, dice una cosa y luego dice la otra. Es como la chimoltrufia, ¿verdad? Ya hemos hablado de este espíritu de la chimoltrufia, que como dice una cosa, dice la otra. Es algo que es chistoso,
pero que es una realidad impresionante. A veces estos humoristas tienen una sagacidad de locos, ¿verdad, hermanos? De manera que Jesús lo dice ahora sí bastante claro, ¿verdad? Jesús no habla en disonancia cognitiva. Jesús te lo dice así de sencillo. Esta es la vida eterna. Conoce al Padre y a su Hijo, a quien has enviado. Y eso no es simplemente, sí, yo sé que existe el Padre y que existe Jesús. Significa obedecer sus mandamientos, ¿verdad? Es bastante claro. Y punto, fin de la historia. Aquí no hay más para dónde agarrar. Aquí no viene otra frase negativa que contradice lo que Jesús ha dicho, ¿verdad? Y de repente, si tú no quieres creerle a Jesús, bueno, ahí ese sí es tu problema. Si quieres creerle a un hombre con las manos en sus bolsillos, con la cabeza agachada, con su pecho hundido, ¿verdad? Entonces ya es tu problema, ¿verdad? Pero ya sabes la vieja maldición que dice, maldito aquel que confía en el hombre. Recontra plop. Ahora, hermanos, todas estas cosas son señales del fin de los tiempos. Porque nunca antes habíamos visto a estos pastores hablar de esta manera públicamente. Es algo de locos. Que tú lo esperas de un político, pero de un pastor hablando en disonancia cognitiva, no lo esperarías jamás. Es una señal clarísima del fin de los tiempos. En el video pasado estábamos hablando precisamente de eso, cuando analizábamos la canción de Frank Sinatra, que decía que él lo había hecho a su manera, que nos revelaba una forma de hablar bastante clara, ¿verdad? Muy contundente toda la letra de la canción. Y luego analizábamos las letras de la generación Z, que dicen una cosa, que están contentos, luego decían que estaban tristes, luego decían que amaban a su mujer, a su amada, y luego decían que la odiaban, que le hicieron algo bueno, luego decía que le hizo algo malo. Pura disonancia cognitiva dentro de la canción. Y es lo que estamos viendo con estos pastores, que hacen parte de la generación Z, hermanos. Es de locos. Es la cuarta y última generación que pisará esta tierra. Estamos en los tiempos del fin. Miremos otro ejemplo de estos pastores que se contradicen en su doctrina. Por ejemplo, cuando leemos en Hechos capítulo 2, versículo 29 al 31. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Aquí cuando el apóstol Pedro dice que el sepulcro del rey David permanece hasta hoy, no se refiere específicamente a la placa donde dice aquí murió el rey David, ¿verdad, hermanos? Se refiere a los huesos del rey David, que están ahí, ¿verdad? Y que no se han ido para ningún lado. ¿Y eso qué significa? Que no hay vida después de la muerte sin la resurrección, y que no hay vida fantasmal como nos han hecho creer estos líderes religiosos, que el ser humano no puede vivir en forma etérea, como si fuera un fantasmita, sino que solo puede vivir si sus huesos son de nuevo unidos a sus ligamentos, y de nuevo tienen músculos, y luego tienen piel, y de nuevo estamos ante un cuerpo humano con vida. Entonces ahí sí ha vuelto a la vida ese ser humano. Pedro entonces lo deja bastante claro cuando dice, ahí siguen los restos del rey David, que además también probaba que el rey David no era el Mesías, porque ahí seguían sus huesos en su tumba, ¿verdad? Pero del Mesías el rey David sí dijo que su alma no sería dejada en el Hades, ni su carne vería corrupción. De manera que hoy en día esta frase es entendida totalmente mal por los religiosos o cristianos cuando piensan que
Jesús viajó al infierno en espíritu y que su espíritu no fue dejado en el infierno y que salió de los infiernos, ¿verdad? Eso vemos que no tiene ninguna lógica con lo que el apóstol Pedro está explicando. Y ahora, si nosotros además de todo entendemos correctamente que la palabra Hades no significa lugar de tortura eterna, sino que significa tumba o sepulcro, o donde están los huesos de la persona, entonces podemos entender claramente que Jesús no permaneció en su tumba, ni que su carne se pudrió, sino que resucitó, ¿verdad? Pero hoy en día tú puedes ver a muchos cristianos empecinados en insistir que el alma es solo la parte espiritual del ser humano y no todo el ser, tanto el cuerpo como su mente y su corazón. Para ellos el alma es como un pequeño espíritu fantasmal que puede andar por ahí. De manera que estos cristianos siguen creyendo que Jesús realmente no murió en el madero, sino que solo murió su cuerpo, pero que su alma o espíritu siguió vivo y fue al infierno y luego fue al cielo, y es decir, anduvo por todos lados recorriendo todo mientras él estuvo muerto, pero vivo en espíritu, ¿verdad? Pero miremos una contradicción con respecto a esa ideología en Lucas capítulo 23, versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Entonces es un versículo bastante contundente cuando Jesús nos revela que su espíritu quedó en poder del Padre eterno. De manera que uno se pregunta, ¿cómo pudo Jesús haber permanecido vivo durante los 3 días que su cuerpo estuvo en la tumba, como dicen la mayoría de cristianos, que inclusive dicen que en espíritu bajó al infierno, cuando ya estamos viendo que Jesús deja muy claro el asunto al decir que su espíritu quedó en manos de su Padre eterno, ¿verdad? Entonces aquí estamos ante una contradicción. Aquí hay 2 eventos muy claros. Y uno se pregunta, si fuera cierto que Jesús siguió vivo después de haber muerto en el madero, pero en forma espiritual, ¿cómo pudiera ser eso si su espíritu quedó a cargo del Padre? Entonces estamos de nuevo ante la lengua bifurcada, ¿verdad? Hay una contradicción. Las 2 cosas no pueden ocurrir al mismo tiempo porque una se contradice con la otra. O Jesús le entregó el Espíritu al Padre y el Padre está en el cielo además. Supongamos, en efecto, que entregarle el Espíritu al Padre o encomendárselo significa que Jesús sigue vivo, pero a la final Jesús se lo encomienda al Padre que está en el cielo. ¿Cómo pudiera ser cierto entonces que Jesús estuvo en espíritu en el infierno cuando ya dejó muy claro que Él le encomendó su espíritu al Padre? Entonces hay una disonancia cognitiva tremenda y tenemos que tomar una opción. O el espíritu de Jesús estuvo en el cielo con el Padre o estuvo en el infierno bajo tierra, ¿verdad? Ahora, hagámonos los que no sabemos nada. Supongamos que nosotros no tenemos ni idea qué respuesta dar con respecto a estas 2 opciones. O Jesús le entregó su espíritu al Padre, o Jesús estuvo en control de su espíritu y pudo ir al infierno y luego salió del infierno y permaneció vivo, ¿verdad? Nosotros vamos a mirar qué dice la palabra de Dios para darle respuesta a esta paradoja. Leamos lo que dice Eclesiastés capítulo 12 versículos 5 al 7. Cuando también temerán de lo que es alto y habrán terrores en el camino.
y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles, antes que la cadena de plata se quiebre, y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. ¿Verdad? Entonces uno puede confirmar las palabras de Jesús cuando dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y por supuesto, eso no significa de ninguna manera que Jesús pudiera seguir vivo después de haber muerto en el madero, sino que, como lo dijo ya el predicador, el que muere va a su morada eterna, el polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios. Cuando Jesús le encomienda su espíritu al Padre, el Padre recibe la vida, el aliento de vida de Jesús, pero no recibe a un Jesús vivo en forma fantasmagórica, recibe su energía vital, recibe la vida de Jesús, ¿verdad? En este caso, si nosotros aún no sabemos lo que significa la palabra encomendar, significa quedar a cargo de, no significa que el Espíritu de Jesús seguiría autónomamente dirigido por Jesús, sino que ahora quedaría en poder del Padre, de manera de que Jesús no pudiera seguir teniendo vida después de que murió en el madero. Leamos en Romanos capítulo 8, versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces, aquí tenemos otra confirmación de que Jesús no pudo estar vivo en espíritu mientras estuvo muerto en la tumba, porque si hubiera sido así, el mismo Jesús se habría podido resucitar a sí mismo. ¿A cuántos no resucitó Jesús? Muertos que estaban ahí y Él los trajo a la vida. Si Jesús hubiera podido estar vivo en espíritu, viendo su cuerpo muerto, Él lo hubiera podido resucitar. Pero no pudiera haber sido así, porque su aliento de vida estaba en manos del Padre. De manera que ¿quién era el único que podía resucitar a Jesús? Aquel que tenía su aliento de vida, ¿verdad? Y ese era el Padre. Por eso es que el Padre resucita a Jesús. De manera de que es totalmente verídico que Jesús estuvo muerto por 3 días, tal y como lo había explicado el apóstol Pedro, que cuando se refiere al sepulcro del rey David, nos indica que el hombre sigue ahí muerto, que no está en el cielo en espíritu, sino que sigue ahí. De manera de que Jesús estaría muerto por 3 días, pero luego resucitaría. Entonces confirmamos que en efecto Jesús sí estuvo muerto por 3 días. Y eso derrumba por completo el concepto de la Trinidad establecido por la Iglesia Católica, cuando dice que la Trinidad es coexistente, coigual y consustancial. Eso se va a la porra con la muerte de Jesús durante 3 días, porque no hay coexistencialidad con el Padre, porque Jesús dejó de existir. No hay coigualdad, porque Jesús ahora muere y el Padre nunca ha muerto. No hay consustancialidad, porque de nuevo Jesús ahora es un ser humano que muere y el Padre no es un ser humano que muere, ¿verdad, hermanos? Entonces, la Trinidad como concepto definido por la Iglesia Católica queda totalmente derrumbada por la muerte de Jesús en el madero, porque Jesús estuvo efectivamente muerto durante 3 días, y eso derrumba la Trinidad por completo. Miremos entonces, hermanos, que el espíritu que queremos tener dentro de nosotros es el espíritu del Padre, y eso obviamente implica que ahí también está el espíritu del Hijo,
porque Jesús dijo que el Padre y Él son uno. Pero con respecto a otro tercer espíritu, nosotros ya tenemos esto bien claro. Si ese tercer espíritu existiera, a nadie ha resucitado, ¿verdad, hermanos? Porque Jesús resucitó a Lázaro y a muchos otros, y el Padre resucitó a Jesús, pero a ver, ¿a quién resucitó este tercer Dios, Espíritu Santo? La verdad es que no resucitó a nadie. Además de eso, Dios no comparte su gloria con nadie, mucho menos con un tercer espíritu que no aparece en la Biblia. Entonces miremos que dos doctrinas contradictorias nos revelan que hay un problema, ¿verdad? Cuando la Iglesia Católica nos dice que Jesús bajó en espíritu al infierno, eso se contradice con el hecho de que Jesús encomendó su espíritu al Padre. Y ahí ya se desbarata la teología católica rápidamente. Y entonces nosotros empezamos a entender y a reconocer cómo hemos sido adoctrinados a través de la disonancia cognitiva, y eso causa que cuando vamos a leer la Biblia no entendemos nada, ¿verdad, hermanos? Es de locos, porque claro, nuestra mente está sometida a dos conceptos contradictorios, uno con el otro, con respecto a una misma cosa. Al mismo tiempo, Jesús sigue dueño de su espíritu, baja al infierno, cuando él ya había dicho que ahora el Padre era dueño de su espíritu, de manera que ya Jesús no tenía control de su espíritu, ¿verdad? Entonces miremos, hermanos, que aprendemos a reconocer el lenguaje contradictorio, y tenemos también que aprender el verdadero significado de las palabras, porque si ya no sabemos ni siquiera lo que significa encomendar, estamos en un grave problema. Y cuando tú encomiendas algo, es que aquello que tú tenías en tu posesión ya no está en tu posesión, y por tanto está en control de la otra persona a quien le has dejado eso a cargo. Ya no está en tu poder, no es de tu posesión y no tienes control sobre eso. ¿Verdad, hermanos? Ahora el Padre es quien tiene el control, el poder sobre el aliento de vida de Jesús. Eso significa encomendar, y eso contradice en lo absoluto el hecho de que Jesús pudiera seguir teniendo control de su espíritu mientras estuvo muerto, y que hubiera bajado a los supuestos infiernos, si es que queremos tolerar la idea de que el infierno es real, cuando ya sabemos que la palabra Hades significa sepulcro, plop. Entonces, hermanos, estamos en los tiempos del fin, y uno se pregunta, wow, ¿cómo va a ocurrir todo, verdad? Y uno de los versículos que desatan muchas dudas y disonancia cognitiva en los cristianos es este versículo, muy usado para tratar de darle piso bíblico a la corrupta doctrina del falso rapto, ¿verdad, hermanos? Leamos en Apocalipsis 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, aquí empieza la disonancia cognitiva, ¿verdad? Los pastores evangélicos te dicen, tranquilo, vas a ser raptado, Dios te va a proteger de la hora de prueba, vas a ser llevado al cielo, y el mundo va a quedar sometido a la ira de Dios. Entonces estos pastores pues empiezan a someterte a disonancia cognitiva. A tal punto han llegado que se han inventado 3 venidas de Jesús a la tierra para tratar de sostener su mentira. La primera es obviamente cuando Él vino y murió en el madero. La segunda entonces sería cuando venga a raptar a los evangélicos discotequeros de forma misteriosa y secreta. Y la tercera sería cuando Él venga a traer justicia a la tierra, ahora sí, a castigar a los moradores de la tierra. Según los evangélicos, ese periodo de prueba del que habla este versículo iniciaría entonces justo desde el momento en que ellos serían supuestamente raptados secretamente por Dios.
Plop. Sin embargo, nosotros ya hemos probado que la gloria de Dios y de su Hijo es tan grande que inclusive si Jesús se acercara a la tierra desde el cielo, la tierra sería consumida por su fuego. Leamos en Isaías capítulo 66, versículo 15. Porque he aquí Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. ¿Verdad, hermanos? Está claro. Y por eso es que Dios tuvo que esconderse detrás de aguas y nubes para que su fuego consumidor no destruyera la tierra con su resplandor. Esto está bastante claro en el Salmo capítulo 18, versículo 11. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Porque Dios y su Hijo se rodearon de una cortina de oscuridad de aguas y nubes en los cielos para proteger al pecador, para permitirle que se arrepienta de sus pecados, porque de otra manera el fuego consumidor de Dios lo destruiría de inmediato. Y este versículo además es una prueba clara y contundente de que la tierra es plana, de que el espacio sideral no existe y de que lo que vemos arriba en los cielos no es un espacio infinito, sino que es oscuridad de aguas. Y esto de nuevo lo hizo Dios para ocultar su fuego consumidor que destruye el pecado donde sea que esté. Bastante bello, ¿verdad, hermanos? Pero al mismo tiempo para nosotros es un grave problema, porque Dios es tan santo que destruye el pecado y resulta que el pecado está dentro del ser humano. Qué tremendo problema, ¿verdad, hermanos? Entonces Dios espera ocultado pacientemente a que el impío se arrepienta. Y entonces, si Jesús pudiera salir de esa cortina de oscuridad y de aguas en la que Él está, pues ¿qué es lo que ocurriría en la tierra, verdad? Pues tendría que ser destruida la tierra. De otra manera, ¿qué objetivo tendría que Dios se escondiera detrás de una cortina de oscuridad de aguas? De nuevo estamos ante otra contradicción, ¿verdad? Si fuera cierto que Jesús pudiera venir así secretamente y llevarse a los evangélicos, entonces ¿para qué se esconde en una cortina de oscuridad de aguas? Es disonancia cognitiva. Así que es imposible que Jesús venga a la tierra sin que esta tierra no sufra la consumación del fuego consumidor de Dios. Y supongamos que Jesús no toque esta tierra, ¿verdad? Aún Jesús desde las nubes, aún acercándose o saliendo de esa cortina de oscuridad, causará que esta tierra sea destruida. Además, porque esta tierra es inmunda y debe ser purificada por el fuego, para que Dios pueda poner un pie sobre esta tierra, ¿verdad, hermanos? El apóstol Pablo revela todo esto. Leamos en 2 de Tesalonicenses capítulo 1 versículos 7 al 8. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Miremos que inclusive desde el cielo, el resplandor de Jesús es tan poderoso que la llama de fuego destruirá a los impíos, ¿verdad? ¿Cómo pudiera darse entonces un rapto secreto? Ahora, ¿quiénes son aquellos que no conocen a Dios ni obedecen sus evangelios? Pues no son solamente los paganos, son estos cristianos que piensan que comiendo una galleta en domingo o que cuando bailan y cantan están en paz con Dios mientras no guardan sus mandamientos. Esos son los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Leamos en Lucas capítulo 13 versículo 3 al 5. Os digo no antes, si no os arrepentís,
todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Es tremendo porque a veces somos soberbios, ¿verdad, hermanos? Mira el accidente que le pasó a tal o cual persona. Mira lo que le pasó. Bueno, seguramente, ¿verdad? Ella se lo buscó, él se lo buscó, en fin. Seguramente esa persona era mala, no debía estar ahí, no debía estar en ese sitio, ¿verdad? Sin embargo, Jesús revela que todos los hombres de Jerusalén eran igual de malos. Todos eran igual de culpables. Así ocurre en el fin del mundo. Todos violan la ley de Dios de forma irreverente. Todos posponen este asunto de dejar de pecar. Muchos no se atienen a entender un principio básico de la psiquis humana. Entre más tiempo dejas pasar sin corregir un pecado, ese pecado se va convirtiendo en parte de tu personalidad, de tu costumbre, de tu forma de ser. Y luego te es prácticamente imposible dejar de cometer ese pecado, porque dejas de ver ese pecado como algo repugnante y lo empiezas a ver como algo inherente a tu naturaleza de ser humano. Y luego empiezas a pensar cosas como: Dios tendrá que entenderme, que soy un ser humano y que así somos los seres humanos. Esto es algo inherente, es una necesidad humana, no puedo evitarlo, ¿verdad? Y Jesús ya lo dejó bien claro. Aquel que no se arrepienta va a morir, y va a morir para siempre. Y también deja claro el asunto de que no será salvado de la hora de prueba que está por sobrevenir al mundo, y que además de todo te va a tomar por sorpresa junto con el resto de la mayoría de personas. Y ese es un punto clave, que la hora de prueba que se acerca va a tomar por sorpresa a la mayoría de personas. Y lo curioso es que la mayoría de personas piensan que será todo lo contrario, que va a venir una advertencia muy grande y que ellos podrán darse cuenta: cuidado, viene la hora de prueba. Y no va a ser así. Lo que vamos a ver es todo lo opuesto. Las personas pensarán que viene algo muy bueno, una nueva era de paz y prosperidad. Algunos ocultistas lo han llamado la era de Acuario. Y otros evangélicos piensan que viene el milenio de paz con Jesús como presidente global, gobernador universal de la tierra. Pero eso es imposible, ya lo vimos. Jesús no puede poner un pie en esta tierra sin antes purificarla por el fuego. Pero además de todo, cuando estas personas estén pensando que lo que viene es bello, paz y prosperidad, lo que viene es la hora de prueba, hermanos. Y ninguno va a poder librarse de esa hora de prueba. Porque ¿quién podrá pasar una prueba para la cual nunca se ha preparado, verdad? Es un punto contundente. Es que la vida misma te lo enseña. Si tú quieres pasar un examen, más te vale que te prepares para pasar el examen. Si quieres ganar una carrera, entonces tienes que alimentarte adecuadamente, tienes que ejercitarte, prepararte diariamente e inclusive hacer simulacros de la carrera para ver si sí la puedes ganar. Pero no hay manera de que alguien gane una carrera sin que antes se prepare para ganarla. De manera que un atleta necesita 7 cualidades que también las necesitamos nosotros, los verdaderos cristianos, los que somos los 144,000 sellados de Dios, si queremos ganar una carrera. La primera es la disciplina, la segunda es el autodominio, la tercera es la paciencia, la cuarta es la perseverancia, la quinta es cumplir con las reglas de la carrera, la sexta es estar enfocado en la carrera y en la victoria, en la meta y en el premio. Y la séptima es la fe,
¿Verdad, hermanos? Hay que meditar en esas cualidades, porque en sí mismas estas 7 cualidades no se pueden desarrollar de la noche a la mañana, ¿verdad? ¿O es que tú ahora eres muy disciplinado? No. Tienes que entrenarte para ser disciplinado. Tienes que practicar la disciplina. De la noche a la mañana no vas a ser una persona disciplinada, ni tampoco vas a tener autodominio, paciencia, cumplir las reglas de Dios, o vas a tener enfoque. ¿Y qué pasa? Cuando el tiempo va pasando y la profecía se va retrasando, usualmente es común perder el enfoque, ¿verdad? Cuando vienen los problemas y esto se alarga y como que no pasa nada, como que se te va olvidando todo. Las mismas personas te pueden decir, bueno, pero mira cuánto tiempo llevas siendo parte del ministerio de Cusatón, mira cuánto tiempo llevas comiendo vegetales, y mira, todo sigue igual, nada que llega a Jesús. Todavía, inclusive, aunque lo que pasó en el 2020 es bastante contundente, muchas personas ya tienen el 666, pero ya estamos en el 2025 y pareciera que todo sigue igual. Alguien hasta pudiera pensar, ¿será que realmente recibieron el 666? Perdemos el enfoque, ¿verdad, hermanos? Nuestra mente como que se difumina, empieza a olvidarse del asunto. No hay enfoque. Y luego también se necesita ser perseverante, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos que Dios en su misericordia retrasa la profecía para darnos tiempo para desarrollar estas cualidades. Y siendo la última y más importante cualidad la fe. Entonces, nadie puede lograr nada sin fe. Y esto lo aclara bastante el apóstol Pablo cuando dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando Dios habla de una prueba, debe quedar bastante claro que si tú no te preparas para esa prueba, no vas a pasarla, punto. Aquí no hay necesidad de adivinar nada. Si no te preparas para la prueba, no la vas a pasar. Punto, ¿verdad, hermanos? Leamos en 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 5 al 6. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Es bastante contundente. ¿Quién es aquel atleta que recibe un premio sin haber luchado antes, verdad, hermanos? De la misma manera, ¿quién es aquel que quiere participar de los frutos sin haber trabajado por esa cosecha? Y si esto lo entendemos en su sentido terrenal, ¿cómo es que no se puede entender en su sentido espiritual? Pero los cristianos de la generación Z quieren recibir los frutos mágicamente, ¿verdad? Por eso es que quieren creer en este tercer Dios que viene de alguna manera a ungirlos y a hacerlos que guarden la ley mágicamente. O quieren comer una galleta en domingo y ya mágicamente van a obedecer la ley de Dios o van a estar en paz con Dios. O quieren convertir a su iglesia en una discoteca y quieren ir a bailar y a cantar. Y ellos piensan que ya están en paz con Dios. Yo pregunto, hermanos, ¿será que uno desarrolla esas 7 cualidades en las ceremonias religiosas? ¿Será que tú por ir a comer una galleta en domingo ahora eres más disciplinado? ¿Ahora tienes más autodominio, más paciencia, más perseverancia, obediencia, enfoque y fe? ¿Será que eso lo puedes lograr a través de una ceremonia religiosa? ¿Verdad que no? ¿Qué disciplina pudieras tú obtener por ir en domingo a una iglesia a comer una galleta y a recitar una y otra vez las mismas frases? ¿O por ir a cantar villancicos a una iglesia? ¿Acaso tú estarás más enfocado? ¿Verdad que no, hermanos? Leamos en Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 2. Por tanto,
nosotros también, teniendo puesta sobre nosotros una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos por paciencia la carrera que nos es propuesta, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió el madero, menospreciando la vergüenza, y fue sentado a la diestra del trono de Dios. Este principio nos lo enseña Dios desde el inicio de la creación, ¿verdad? Cuando decretó que comerás el pan con el sudor de tu frente, y luego dice Jesús: yo soy el pan de vida. El que come de este pan tendrá la vida eterna. Entonces, para comer de ese pan, tienes que trabajar, o como decimos en Sudamérica, tienes que sudártela, ¿verdad? Así que, si tú piensas que vas a recibir la corona de salvación sin trabajar por tu salvación o por la de los demás, estás en un grave error, porque aquí no solo está el problema de aquel que no trabaja por su salvación, sino también el problema de aquel que no trabaja por la salvación de los demás. Pero Dios nos permitió trabajar por la salvación de los demás a través del diezmo. Como dice el apóstol Pablo, somos todos un mismo cuerpo. Unos están en la lengua de ese cuerpo y otros están en las manos y los pies, y todos trabajamos juntos por la iglesia. No solo el que predica, sino también el que diezma. Pero también ocurre que de nada sirve diezmar si hemos descuidado nuestra propia salvación. Como dice el apóstol Pablo, no sea que yo, ayudando a otros, termine siendo condenado. Leamos en 1 de Corintios capítulo 9, versículo 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la ventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y ahí lo tenemos, ¿verdad? Nadie puede lograr una victoria si no se ha preparado para conseguirla. Y es curioso que cada día vivimos en un mundo donde las personas son enseñadas en que no es necesario esforzarse para obtener el pan de cada día. Se habla de salario básico universal. Cada vez son más las prebendas que da el Estado para que tú puedas obtener los alimentos sin trabajar. Cada vez abunda la riqueza. Las personas ganan fácilmente dinero con solo bailar en TikTok o mostrando su cuerpo. Y ahora, con la inteligencia artificial, muchísimas personas tienen el deseo de poner a estos robots a trabajar para ellos, mientras ellos están con sus brazos colgados en una piscina, disfrutando del sol, ¿verdad? Es un mundo flojo, perezoso, que no quiere trabajar para conseguir sus frutos, sino que quiere que todos se lo den. Y no por nada vamos hacia un mundo socialista y comunista, donde los mismos capitalistas son comunistas. Es algo de locos, ¿verdad? Hasta la misma inteligencia artificial está siendo instruida para redistribuir la riqueza de manera de que no haya caos social en el Estado. ¡Plop! Entonces, estamos ante una generación perezosa que ni siquiera quiere trabajar por su salvación. No quieren hacer nada. ¡Ah, qué fácil ir a una iglesia a comer una galleta y ya estoy salvado, ¿verdad? Ahí no hay que trabajar en nada. Sin embargo, ya vemos que Dios nos revela un principio básico. Aquel que quiere ganar una carrera tiene que prepararse para ella. De otra manera no la va a ganar.
¿Cuál es entonces esta hora de prueba a la que se refiere Apocalipsis capítulo 3, versículo 10? Se refiere a las 7 últimas plagas de la ira de Dios, ¿verdad? Esa es la terrible hora de prueba que viene al mundo, porque será un periodo en el cual no habrá ya intercesor entre Dios y el hombre. Es decir, que el poder, el fuego consumidor de Dios destruirá la maldad donde sea que esté, y ya no estará Jesús para decir: espera un momento, Padre, que yo morí por él, yo derramé mi sangre por él, espera un momento, todavía no. Vemos que esto llega a su fin, y entonces viene este periodo que se llama la ira de Dios, y es el tiempo de prueba que viene a todo morador de la tierra, ¿verdad? Y para quienes no están en esta carrera, o que no se están preparando para esta carrera o prueba que viene, miremos que disfrutan de la intercesión de Jesús. Y es como que muy fácil pecar y que no pasa nada, no hay justicia y tampoco hay condena, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque Jesús intercede por ellos. Jesús le dice al Padre: espera un momento a que esta persona se arrepienta. Pero el tiempo pasa y nada que se arrepiente, lo cual significa que esa persona no va a poder pasar la prueba que se acerca. Y sobre todo, aquellos que no han guardado la palabra de la paciencia de Dios. Este es el periodo de prueba que se avecina para la tierra, donde ya no habrá intercesor. De manera que solo los que lograron vivir antes de esa prueba que viene, como si no tuvieran intercesor, serán los mismos que podrán vivir durante esa prueba sin intercesor. ¿Verdad, hermanos? Si tú desde ahora te has preparado para vivir como si no tuvieras intercesor, cuando se acabe la intercesión de Jesús, pues tú estarás normal, tranquilo, porque te has preparado para vivir sin intercesor, de manera de que guardas la ley de Dios y no estás pecando y la ira de Dios no viene sobre ti, ¿verdad? Para el resto de personas que no se prepararon para la prueba, viene un tiempo terrible, viene la ira de Dios. Y eso tampoco significa que quienes sí se prepararon para la prueba no estarán bajo un tiempo de angustia, aunque igual se prepararon para la prueba. Sin embargo, eso no significa que no estén bajo una prueba. Seguirán en una prueba, como en una carrera, tratando de lograr la victoria. Es decir, que no la han logrado porque aún no ha finalizado la prueba. Están precisamente bajo la hora de prueba. Dios nos da de alguna manera una palabra de aliento cuando dice: si tú te has preparado para la prueba, tú vas a salir victorioso. Pero igual, seguimos bajo la prueba, ¿verdad, hermanos? Y va a ser una prueba difícil. Pero si nos hemos preparado, lograremos la victoria. Entonces miremos, hermanos, lo que significa estar en un periodo donde no hay intercesores, algo que está bastante claro en Daniel capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Entonces aquí se nos revela que justo después de que la última persona reciba la marca de la bestia, Jesús se levanta de su labor de intercesión, lo cual quiere decir que ya ha terminado esa labor, que ya Jesús no intercede por nadie, que ya no hay más a quien salvar. Los únicos que quedan son impíos, zombies, transmutados, genéticamente modificados, adoradores del Estado y del hombre y de falsos dioses, como por ejemplo este tercer Dios trinitario o Trinidad o trío o triunvirato. Plop, hermanos, es de locos. Para estas personas ya no hay salvación
porque sus oraciones son inmundas. Y por eso Jesús no puede interceder por ellos, porque han blasfemado contra el Espíritu Santo, es decir, han blasfemado contra el Padre y el Hijo, y por eso ya no hay intercesión para ellos. Entonces resulta que estas personas nunca quisieron prepararse para la hora de prueba, y cuando vino el nombre, el número y la marca de la bestia, la recibieron, y luego van a recibir también las 7 últimas plagas de la ira de Dios. Es algo de locos, ¿verdad? Y miremos entonces, hermanos, que esto coincide con el mensaje del tercer ángel en Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 al 11. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Bastante claro lo que está por venir, hermanos. La hora de prueba es la ira de Dios vaciada sobre el mundo, pura y sin mezcla. Es decir, no hay intercesión de Jesús como para decirle al Padre: un momentico, espérate ya, no vacíes tu ira, detente por un momento. Ya no podrá ocurrir eso, porque ya Jesús dejó de interceder por los pecadores. El que quedó justo será justo, y el que quedó impío seguirá siendo impío, y ahora solo le queda recibir la ira de Dios, hermanos. Es de locos. Entonces no es casualidad que Noé predicó por 120 años. ¿Se imaginan? Nosotros llevamos alrededor de 10 años advirtiendo de lo que está por ocurrir en el mundo, y muchos parece que pierden el enfoque, ¿verdad? Pierden totalmente el enfoque. ¿Cuántos hermanos no han diezmado y luego se fueron, se perdieron para siempre por una cosa o la otra, por detalles realmente sin sentido, quejándose de tonterías, de bobadas, de que no le gustó esto, de que no le gustó aquello? No eran realmente hermanos, porque no tenían enfoque en lo verdaderamente importante, que es obtener la victoria sobre el pecado. Y se han ido. Es lamentable, han perdido el enfoque. No tenían las 7 cualidades del atleta victorioso, que son las cualidades que nosotros tenemos que forjar dentro de nuestro carácter para poder obtener la victoria. En este caso, Noé las tenía. Imaginémonos 120 años predicando, ¿verdad? La misericordia de Dios es revelada aquí para que Noé pudiera forjar ese carácter de estas 7 cualidades de un atleta victorioso. Pero ¿qué pasa luego cuando la fecha de la segunda venida de Jesús se retrasa? Y habíamos dicho que venía en el 2031, y supongamos que llega el 2031 y no ha venido Jesús. Entonces las personas han perdido la fe, el enfoque, ya no tienen perseverancia, ya no tienen paciencia, se han desanimado, ya no hay disciplina, y luego se vuelcan a comer, a beber, a emborracharse y a seguir en su vida de pecados, pensando que se han sometido a un tratamiento muy estricto y que todo ha sido en vano, porque a la final Jesús parece que no viene, ¿verdad, hermanos? Entonces la persona pierde la fe y luego pierde el enfoque, y de ahí se desbaratan todas las 7 cualidades, ¿verdad? Pero cuando tú, por ejemplo, te preparas para la hora de la prueba, te preparas para una carrera, por ejemplo, y resulta que llegas de último, entonces tú tienes 2 opciones: o te esfuerzas 10 veces más para tratar de llegar de primero, o de repente tú pierdes la fe, pierdes el enfoque y dices: a la final yo no veo que Jesús realmente vaya a venir, todo sigue igual.
Yo no veo que nada esté pasando, yo sometido a obtener la victoria sobre esta carrera, es muy pesado, hay que tener mucha disciplina, yo como que me salgo de la carrera, Ecusatón. ¿Verdad, hermanos? Es lamentable, es muy lamentable, pero nosotros podemos ver a un cristiano falto de fe, falto de disciplina, de enfoque, de perseverancia. Es una persona que claudica, que se derrota a sí misma. Es una persona derrotada. Y es que, ¿por qué nosotros tendríamos que asumir esa forma de pensamiento si es apenas obvio que debemos derrotar al pecado? No hay ningún otro objetivo más alto y más loable que este, el objetivo de derrotar el pecado para siempre. ¿Verdad, hermanos? Pero ¿qué dice el profeta Jeremías en el capítulo 12, versículo 5? Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? ¿Verdad? Si hoy que todo es relativamente calmado, no hay persecución, hay censura, pero no hay persecución, ¿verdad? Y ya estás cansado, ya te rendiste. Hoy que además de todo tienes intercesor, ¿verdad? Muy importante. Hoy que tienes intercesor y ya estás cansado. ¿Qué pasará cuando no tengas intercesor, verdad? ¿Qué pasará? Si no ha pasado un día y ya estás pecando, ¿cómo vas a lograr no pecar durante un largo periodo de tiempo, verdad? Si Noé duró 120 años predicando, ¿verdad? Y luego, ¿cuánto tiempo duró Noé dentro del arca? 1 año y 10 días. ¿Y será que Noé, durante ese tiempo que estuvo dentro del arca, cometió pecado? No podía ser posible que Noé, durante 1 año y 10 días, pecara y que no fuera castigado con la misma ira con la que Dios estaba castigando al mundo antediluviano. Es apenas obvio que Noé tuvo que mantenerse santo, perfecto y justo durante 1 año y 10 días que duró en el arca, ¿verdad, hermanos? Uno se pregunta, ¿cuánto tiempo tendremos que durar durante esta prueba sin intercesor? ¿Verdad? ¿Será 1 año? ¿Serán 2 años? ¿Serán 6 meses? ¿Será 1 mes? Y nosotros vemos que Jesús dice, yo te salvaré de la hora de la prueba. ¿A qué tiempo real podemos comparar ese comentario de hora de prueba, verdad? Si 1 año proféticamente equivale a 1 día, nosotros pudiéramos decir que 1 hora proféticamente equivale a 15 días. De manera que uno pudiera pensar que las 7 últimas plagas de la ira de Dios o el tiempo que estaremos en la tierra sin intercesor será de 15 días. Yo pregunto, ¿has podido tú permanecer durante 1 semana sin pecar o aún durante 15 días? ¿Has podido tú lograr ser perfecto, santo y justo durante 15 días de forma absoluta, que tú tengas la plena seguridad de que durante 15 días no has cometido pecado alguno de ninguna manera? Si la respuesta es negativa, puedes también tener la plena seguridad de que vas de último en la carrera, ¿verdad? Y que tienes que esforzarte para poder tener la victoria en esta carrera, es decir, permanecer puro, justo, santo y perfecto durante 15 días, de manera de que puedas tener la certeza de que en un periodo donde no hay ya la intercesión de Jesús, tú puedas estar de pie como un cristiano victorioso, justo y perfecto, que tampoco está pecando, ¿verdad? Porque si un ángel del cielo pecara, ese ángel tendría que ser expulsado del cielo. O como dice la ley, la paga por el pecado es la muerte, como le ha ocurrido a los ángeles caídos. Todos ellos deben morir, de manera que es obvio que la doctrina de un lugar de tormento eterno no puede ser cierta,
porque Satanás debe morir, porque pecó y la paga por el pecado es la muerte. A menos que Dios sea mentiroso, ¿verdad, hermanos? Entonces, ¿por qué pecamos y no morimos? Porque tenemos un intercesor. Pero ¿qué pasará entonces durante esta prueba que se avecina, donde ya no hay intercesor, ¿verdad? Si tú no te has programado para tratar de imitar esa prueba, hoy que sí tienes intercesor, no vas a poder lograr la victoria cuando ya no tengas intercesor. Asimismo, nosotros tenemos que probarnos antes, a ver si podemos llegar de primeros a la meta, ¿verdad, hermanos? Leamos en Apocalipsis capítulo 16, versículo 1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Es una voz que sale desde el templo. Es la voz del Padre eterno. Y su veredicto es que el mundo ahora será probado con las 7 copas de su ira, ¿verdad? ¿Y por qué se le llama prueba? Porque hay unos que serán muy pocos, solo 144,000, que sí lograrán la victoria en esa prueba, ¿verdad? Entonces sí es una prueba. Unos fracasan, que son la mayoría, otros obtienen la victoria. Pero ya, de nuevo, repito, solo obtendrán la victoria quienes se han preparado para esa prueba, quienes han tratado de probarse para ver si pueden por lo menos durante 15 días ser santos y perfectos, de manera que puedan tener una certeza de que en un periodo de no intercesión de Jesús podrán ser santos y perfectos. Leamos en Apocalipsis 15, versículo 8. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. ¿Verdad, hermanos? Nadie podrá entrar en el templo cuando se estén derramando las 7 plagas de la ira de Dios en el mundo. ¿Y qué quiere decir eso? Que no hay intercesión de Jesús. Hay silencio en el templo. Jesús ya no oficia en el templo como sacerdote intercesor ante el Padre Eterno. Ahora hay silencio total en el templo. De manera de que aunque nosotros leemos en Apocalipsis 3, versículo 10, que los santos de Dios serán guardados de la hora de prueba, eso no significa que vamos a estar abstraídos o libres de la prueba. Jesús deja claro este punto bastante cuando dice que su segunda venida será como en los días de Noé o como en los días de Lot. Como sabemos nosotros ya, ni Lot ni Noé fueron sustraídos de la prueba o del tiempo de angustia que tuvieron que vivir. Por ejemplo, Noé, imagínate tú lo que él tuvo que sufrir dentro de esa arca durante 1 año y 10 días, junto con su familia, encerrado ahí, al vaivén de olas gigantes, mientras la ira de Dios le ponía fin por completo al mundo antediluviano. ¿Verdad, hermanos? En ese tiempo de 1 año y 10 días, Noé y su familia muy seguramente estuvieron en una durísima prueba, cuando con sus propios ojos podían ver cómo la ira de Dios se derramaba sobre toda esa cantidad de personas. Sabemos que la población del mundo antediluviano era muy similar a la población que tenemos hoy en día. Casi 8,000 millones de personas, y todas pereciendo por un diluvio, ¿verdad? Mientras él podía ver el poder de esas olas y de la lluvia y de la fuerza de los mares. ¿Y qué le tocaba hacer a Noé, un hombre perfecto? ¿Cómo podía él pretender ser salvado mientras el resto de pecadores estaban siendo aniquilados? La única forma era que él fuera un hombre perfecto. No había de otra, ¿verdad, hermanos? Leamos en Génesis capítulo 6, versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Verdad? Bastante claro. Ya de antes Noé era un hombre
que se había sometido a la prueba para tratar de permanecer victorioso durante ese periodo en el que él estuviera en el arca. Y de manera que se nos dice que de antes Noé caminó con Dios. Entonces, no fue mágicamente Noé sustraído de la hora de la prueba, porque alguien pudiera decir, bueno, Ecusatón, pero mira que Noé hizo un barco y él se escapó del diluvio porque él tenía un barco, y uno pudiera pensar, vamos, ¿será que en el mundo antediluviano nadie más tenía barcos? Seguramente que sí, ¿verdad? Seguramente que igual que hoy, habían millones de barcos, pero solo un barco se salvó de la destrucción. Y sin embargo, la pregunta es clara. ¿Acaso tenía Noé la total seguridad de que él y su familia eran santos y perfectos ante Dios? Eso en sí mismo es una pequeña angustia para Noé, el saber que mientras él estaba en esa arca, tenía que ser perfecto y santo ante Dios. Si él no se hubiera preparado de antes, no hubiera podido soportar la prueba. Su misma conciencia lo hubiera llevado a la muerte. Así que, por eso es tan importante prepararnos desde antes. Otro ejemplo bastante claro de este periodo de prueba lo vemos con Lot. Los habitantes de Sodoma fueron sometidos a una prueba cuando los dos ángeles los visitaron y no la pasaron. De su propia boca, estos sodomitas confesaron que eran malos y que continuarían haciendo mucha más maldad en contra de justos que eran Lot y sus dos ángeles. El pueblo de Sodoma entonces no pasó la prueba y por eso fue destruido. Pero nosotros vemos que aunque Lot es ayudado a salir de Sodoma, eso no lo libró a él ni a su familia de quedar libres de un tiempo de angustia, de una prueba, ¿verdad? Lot también estuvo sometido a una prueba. Leamos en Génesis capítulo 19, versículo 15 al 17. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma a tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron, y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando lo hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. ¿Lo vemos, hermanos? Es decir, estaba todavía la opción. A pesar de que los ángeles estaban sacando a Lot de Sodoma, aún podía correr riesgo de perecer. La orden de no mirar hacia atrás y de no detenerse por ningún motivo, a nosotros nos parece ahora un poco superflua, un poco curiosa. A la final, ¿qué de malo tiene mirar hacia atrás, verdad? Sin embargo, esta orden solo podía ser entendida por aquellos que anteriormente habían tratado de practicar y ejercer la obediencia a Dios, a sus mandamientos y estatutos, y los tenían como sagrados y les rendían reverencia. Estos eran quienes de antes ya estaban acostumbrados a obedecer los mandatos de Dios sin importar las consecuencias. Lot y sus dos hijas estaban entrenados en practicar la obediencia a Dios. Entonces esa frase, aunque parece como sin importancia, no mires atrás, ¿verdad? Como que, bueno, yo voy a mirar atrás un momentico, ¿sabes? ¿Qué es eso de no mires atrás? Yo quiero ver qué es lo que está pasando. No, pues Lot no lo pensó así porque ya estaba acostumbrado a obedecer a Dios. Él se había sometido a la prueba de antes. Entonces, aunque él seguramente sí quería mirar hacia atrás, porque ahí estaba parte de su familia en Sodoma, seguramente que sí quería ver con sus propios ojos el destino final de aquella ciudad, donde ahí vivían no solo sus dos hijas,
sino sus yernos, y seguramente tenían hijos. Pero vemos que Lot obedeció la orden del ángel, y tampoco pasó así con la esposa de Lot, ¿verdad? Ella sí miró atrás. ¿Y por qué? Porque ella no se había acostumbrado de antes a reverenciar la palabra de Dios. Ella seguramente pensó: ¿qué es eso de que no puedo mirar hacia atrás? Vamos, yo quiero mirar un poco. ¿Por qué no voy a poder mirar hacia atrás? Es como hoy en día muchos cristianos dicen: ¿cuál es el problema de eso del sábado o el domingo? A la final yo quiero reposar en domingo. No hay problema de que yo no pueda reposar en domingo. Pero Dios dijo que tenemos que reposar es en sábado, ¿verdad, hermanos? Tenemos que reverenciar lo que Dios dijo, no lo que el hombre dice. El hombre dice que debes reposar en domingo. Dios dice que debes reposar en sábado. Dios dice que la vida eterna está en conocer al Padre y el Hijo. El hombre dice que la vida eterna está en conocer a tres dioses: al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. De manera que también nosotros vemos que se presenta de nuevo esta misma situación. Lot es sustraído de Sodoma, sí. Van y lo ayudan a salir de la ciudad corrupta. Seguramente esto se repetirá en el tiempo de angustia. Ángeles vendrán a ayudarnos a salir de las ciudades corruptas, por lo menos para aquellos que no pudieron salir de esas ciudades corruptas por designio de Dios, no por su propia desidia o por no obedecer la voz de Dios. Sin embargo, eso no los exime a ellos a estar sometidos a la prueba de obedecer perfectamente la ley de Dios, cosa que no hizo la esposa de Lot, ¿verdad? Ella sí miró hacia atrás porque no estaba acostumbrado a guardar la ley de Dios. Entonces, esto también representó una prueba para Lot y para sus hijas, porque de repente su esposa y su madre ya no corría con ellos. Eso era también otra tentación para ellos. ¿Qué pasa con nuestra madre? ¿Qué pasa con mi esposa? ¿No viene ella corriendo aquí con nosotros? Ya no oigo su voz, ya no siento sus pisadas. ¿Se ha quedado rezagada? ¿Se quedó en la ciudad? ¿Será que me devuelvo a buscarla? ¿Qué ha pasado? ¿Será que se cayó? Pero la orden era: no mires atrás, ¿verdad? Aunque Lot no se dio cuenta cuando su esposa miró hacia atrás. Él no se dio cuenta. En su mente pudieron haber varias opciones. Tal vez se cayó. Tal vez se tropezó. Tal vez está tirada en el camino con su tobillo torcido. Se ha fracturado. Pero no podía mirar hacia atrás, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo hacía Lot para mirar y ver dónde estaba su esposa? No podía, ¿verdad, hermanos? Había que obedecer a Dios primero. Entonces, una cosa es leer la Biblia deportivamente, otra es analizar la situación. ¿Qué fue lo que ocurrió cuando Lot corría huyendo de Sodoma y de repente ya no estaba ahí su esposa? Ya no estaba la madre de sus dos hijas. ¿Será que él podía mirar hacia atrás para ayudarla? Dios tal vez entendería, ¿verdad? Porque a la final los ángeles también la sacaron a ella de Sodoma, pero ahora ella se había rezagado y Lot no se dio ni cuenta de qué fue lo que pasó. Pero había una orden. La orden era no mirar hacia atrás. Solo aquellos que estaban enseñados en cumplir estrictamente la palabra de Dios pudieron lograr la victoria. Y eso en sí mismo es también una prueba, ¿verdad, hermanos? Entonces no nos dejemos engañar. Miremos también que se usa la narrativa de Enoc, quien fue sustraído de la tierra, arrebatado y llevado al cielo, para reivindicar la falsa doctrina del rapto misterioso, ¿verdad? Y sin embargo, Jesús nos dijo que su segunda venida sería como en los días de Enoc.
Jesús dijo que su segunda venida sería como en los días de Lot y de Noé. Y ambos, tanto Lot y Noé, tuvieron que someterse a un período de angustia. Noé duró en el arca 1 año y 10 días, ahí encerrado, tratando de ser perfecto, aunque él ya lo era, pero con mucha más angustia viendo que los impíos eran destruidos, cosa que no ocurría antes, ¿verdad, hermanos? Los impíos andaban por ahí tranquilos. Ahora ya no era la cosa así. Entonces, el apóstol Pablo nos revela que Enoc también tuvo que dar testimonio de su fe. No es cierto que él fue arrebatado así nomás. Enoc caminó con Dios, sí, pero tuvo que dar testimonio de su fe. Leamos en Hebreos capítulo 11, versículo 5. Por la fe, Enoc fue transpuesto para no ver la muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo que dar testimonio de haber agradado a Dios. ¿Verdad, hermanos? Aquí no hay almuerzo gratis, como quieren estos cristianos comunistas, que dicen que ellos son capitalistas, cuando por doctrina son comunistas. Aquí el que no trabaja no consigue nada. Si tú no te esfuerzas por guardar la ley de Dios para ver si puedes estar sin intercesor durante 15 días o un mes, tenlo por seguro que no vas a poder lograrlo cuando estés sin intercesor. Totalmente claro, hermanos. Y este pasaje bíblico de que Enoc tuvo que dar testimonio de su fe ante Dios antes de ser traspuesto, es lo que omiten los falsos pastores evangélicos, quienes dicen que ellos no tendrán que dar testimonio de su fe, sino que serán raptados misteriosamente y sacados de la hora de prueba. Pues no es así, ¿verdad, hermanos? Nosotros vemos que el pueblo de Dios tiene que dar testimonio de su fe. Luego, ahora sí es arrebatado. Después de que se acaben las 7 últimas plagas de la ira de Dios y hayamos permanecido, los que hayamos quedado, como dice el apóstol Pablo, entonces ahora sí seremos arrebatados, ¿verdad? Pero no sin antes haber dado testimonio de haber agradado a Dios. Es decir, de que sí tenemos una fe correcta ante Dios. ¿Verdad, hermanos? Es de locos. Ahora, tú te pones a pensar, oh no, viene la crisis de la marca, del nombre y el número de la bestia, y nos parece algo bastante tremendo, pero pon atención a esto, que durante esas crisis vamos a tener intercesor, ¿verdad? Lo vimos en el 2020. Nosotros vimos cómo se estaba imponiendo el 666 en el mundo y teníamos intercesor. Es decir, que algunos siguieron comiendo lo inmundo. Algunos siguieron tal vez violando el sábado como día de reposo y pudieron librarse del 666 y sin embargo pudieron también cometer ciertos pecados y siguen siendo parte del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos intercesor. Durante las crisis de la marca, el nombre y el número de la bestia, tendremos intercesor. No quiere decir eso que vamos a poder blasfemar contra el Espíritu Santo, es decir, recibir la marca, el nombre o el número de la bestia, y Jesús va a perdonar ese pecado. No, ese pecado no tiene perdón. Pero seguramente cualquier otro pecado que tal vez cometamos inadvertidamente, sin que nos hayamos dado cuenta, para poner un ejemplo, haber comido algo inmundo, tal vez no nos dimos cuenta que la persona que preparó los alimentos mezcló algo inmundo con nuestros alimentos y nosotros no nos dimos cuenta. Entonces tenemos intercesor, ¿verdad, hermanos? Y por eso podemos ver que aunque la crisis del nombre y la marca y el número de la bestia son crisis duras, pues a la final tenemos intercesor. La verdadera prueba es cuando no tengamos intercesor. Pues ahí sí se va a saber, ¿verdad, hermanos? Ahí sí que se va a saber
si estamos nosotros preparados para esa prueba o no. Porque aquí Dios ya no se va a andar con vueltas. Dios va a ejecutar su justicia de forma inmediata contra el pecador, porque ya no hay intercesor. Se derraman las 7 últimas plagas de la ira de Dios sobre los pecadores y todos van a morir. De manera que Jesús dice que si no se acortan los días, nadie quedará vivo. Por eso tal vez algunos dirán que es mucho mejor ser mártir durante las crisis del nombre, el número y la marca de la bestia, que vivir en esta tierra en un periodo donde no vamos a tener intercesor y donde las 7 últimas plagas de la ira de Dios van a ser derramadas sobre aquellos que nos rodean, como por ejemplo le ocurrió a Lot, que su esposa pues falleció, quedó convertida en estatua de sal cuando iba corriendo a su lado, y él no pudo hacer nada para ayudarla, porque la salvación es individual. Entonces, este testimonio de Enoc concuerda con el testimonio que tendrán que dar también los 144,000. Entonces vamos a un periodo donde vamos a estar cara a cara con Dios. Ya no es como que Jesús está intercediendo entre el Padre y nosotros, no. Ahora estamos mirando frente a frente al Padre eterno con sus ojos de llama de fuego, y nosotros entonces tenemos que practicar la santidad. Miremos, hermanos, que Elías estuvo rodeado de ángeles que montaban carruajes de fuego, y él no tuvo temor porque había practicado la santidad. Y lo mismo ocurrió también, hermanos, cuando Moisés estuvo cara a cara con Jesús en el monte Horeb y vio a Jesús en su gloria de fuego consumidor, y Moisés no tuvo miedo y pudo estar cara a cara con Jesús. Pero el pueblo de Israel sí que tuvo miedo y no quiso subir al monte a estar cara a cara con su Dios. Y esto se repite. La mayoría de personas van a tener miedo, un miedo terrible. Y esto es lo que los lleva a la idolatría. Porque al no despojarse de sus pecados, su conciencia los acusa de una manera que aún nosotros no podemos ni entender. Tienen una carga de culpa impresionante. Y esto los lleva a una idolatría para tratar de salvarse del fuego consumidor. Algo que a toda luz es absurdo, pero es un medio de escape a lo que viene, hermanos. Leamos en Isaías capítulo 26, versículo 21. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más sus muertos. ¿Verdad? Jesús sale de su templo celestial, de su morada, para castigar a los moradores de la tierra. Leamos lo que Jesús advierte en Lucas capítulo 21, versículo 34 al 36. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Es una advertencia clara. ¿Cuáles son tus problemas? ¿No tienes empleo? ¿Te sientes enfermo? Tu problema verdadero es cuidado. Eres un pecador y no estás en capacidad de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Ahí sí que tienes un problema grave. Viene la hora de la prueba y no la vas a pasar. No te has entrenado, no te has preparado, no tienes el carácter de este deportista que tiene estas 7 cualidades para lograr la victoria. Estás fracasado y piensas que nunca lo vas a lograr. No puedes ver la victoria porque has sido adoctrinado en que no hay manera de lograr la victoria. Lo vemos, hermanos,
Tienes que cambiar ese modo de pensamiento. Leamos en Jeremías capítulo 30, versículo 7. ¡Ah! ¡Cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Pero es de angustia para Jacob. ¿Lo vemos, hermanos? Sí, vamos a ser librados de la hora de prueba, pero será tiempo de angustia, ¿verdad? ¿Habremos practicado lo suficiente? Tal vez nos entrenamos un poquito. No estuvimos practicando la prueba como de verdad correspondía y ahora nos vemos que estamos ante la prueba. Se llegó la hora, hermanos. Se llegó la hora y no practicamos lo suficiente. Eso será lo que rondará la mente de muchos durante el tiempo de prueba, hermanos. Por eso Jacob tuvo que luchar con un ángel, luchar hasta que amaneció. Y ese fue el tiempo de angustia de Jacob, cuando la muerte eterna estaba sobre él, aunque finalmente obtuvo la victoria. Pero ya vemos, hermanos, que sí hay un periodo de angustia y tenemos que prepararnos para ese periodo. Como dice 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Lo vemos, hermanos? Hay que entrenarse para la batalla. El que no se entrena no puede ganarla. Nosotros nos hemos probado, nosotros hemos tratado de ver por cuánto tiempo podemos estar sin pecar, siendo justos, perfectos, puros y santos. Hemos tratado de hacer esa prueba y si no lo hemos podido hacer, ¿cómo pensamos que vamos a lograrlo en un periodo donde ya no hay intercesor? Hermanos, mediten en esto, en la hora de prueba que se acerca, y que Dios los bendiga en este bello sábado santo, 7º día de la creación, y que esta hora de prueba no los tome de sorpresa, pero peor aún, que no los tome sin haberse preparado. En nombre de Jesús, amén. Hermanos amados, les mando un abrazo y un saludazo. Hasta pronto, hermanos.